¿Alguna vez te has imaginado llegando a tu puesto de trabajo en menos de un minuto? Al más puro estilo del ratón Speedy González. Pues hoy es la realidad de casi 3 millones de españoles. Pero ellos no tienen que correr, tienen el trabajo en su propia casa y a golpe de ratón. No a Speedy González, claro, sino del ratón del ordenador. Se han sumado a la nueva moda del teletrabajo. Estos casi 3 millones de empleados que teletrabajan en España suponen el 14,7% del total de ocupados, que supera los 19 millones. Un porcentaje que ha crecido desde la llegada de la pandemia, pero aún así es muy inferior al de la media de la Unión Europea. Entre los países que ocupan el podio del teletrabajo están Suecia y Holanda, seguidos de lejos por Luxemburgo y, ojo, con nuestros vecinos que también se han puesto las pilas con esto del teletrabajo. Miren las cifras, en Francia más de un 28% de personas trabaja desde casa, en Portugal lo hace un 20,7%, así que tendremos que consolarnos mirando hacia Italia, ya que en el país con forma de bota solo el 9,8% de su población teletrabaja. En España, antes de la llegada del COVID, 15 de los 17 territorios presentaban tasas de teletrabajo inferiores al 10%, mientras que ahora, 14 meses después, solo son 3, Canarias, Murcia y La Rioja. Tanto la Comunidad de Madrid como Cataluña presentan las mayores tasas de aumento del teletrabajo del país, 200% y 118%. ¡Menudas cifras! Ambas comunidades concentran 7 de cada 10 nuevos teletrabajadores de todo el país. ¿Y en Aragón nos gusta el teletrabajo? Pues según un estudio de ADECO, en nuestra comunidad el 11,9% de los trabajadores realizan teletrabajo, valga la redundancia. Así que en este campo estamos casi 3 puntos por debajo de la media española. Aunque si miramos la balanza en el sector positivo, descubrimos que el teletrabajo está siendo una buena opción para provincias menos pobladas, como Huesca y Teruel, y numerosas zonas rurales que han visto crecer sus habitantes en los últimos meses. Parece que estos datos indican que el teletrabajo ha llegado para quedarse y puede que sea una opción de futuro para nuestros queridos pueblos de Huesca, Zaragoza y Teruel. Así que si sirve como solución a la despoblación, solo podemos decir: ¡bienvenido el teletrabajo!